La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 348. Quiero acelerar y que pasen 2 de golpe, Marta. Quiero 350. ¿350 por qué? Porque me gusta el número redondo, 350. No hagas chistes con el 348. No, eso me callo. Qué mal pensada. No. Qué cosa bárbara. No hagas chistes. Acá no abrochamos a nadie. ¿Cómo? Dios mío, Mercedes. Estamos muy académicos, me parece. Sí. No, ya. Demasiado académicos. Ya estamos compitiendo con los programas de shows. Bueno, hablemos en serio. En serio. 348, Fede Politi sacando las fotos, nuestro productor, un capo. Tendría que laburar de fotógrafo también. Se dedica a eso. Leo Justi operando, como siempre. Bueno, y estamos en 2 días, han pasado desde una fecha muy importante para la Argentina, sí, ¿no, Marta? Sí. 25 de mayo. Tal cual. Si me permiten, yo quiero leer algo. No quiero ahorrarme ni una coma ni un punto. Quiero leer algo. Estoy segurísima que ustedes van a coincidir y quienes nos escuchen también. La variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye al trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que se han encomendado en sus manos. Déjame adivinar. Esto no es de ayer ni de antes de ayer. Esto es del 25 de mayo de 1810 y lo dijo Mariano Moreno en el momento en que juraba como secretario de Guerra y Gobierno de aquella primera junta. Extraordinario. Tremendo. Es para ponerlo en un cuadro, ¿no? Tremendo. Sí, y yo quiero leer de Mariano Moreno qué es la patria para él. Y dice: allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. ¡Wow! Empezamos digamos, no allí donde hay 5.000 toneladas de alimentos guardadas, ¿no? A eso por ejemplo, debemos orientarnos justamente con esto que acabo de leer de Mariano Moreno cuando juraba, lo que acaba de decir Mercedes también de lo que es la patria. Y sí, esto contá un poquito lo que pasa con esos. Antes de contarlo, vos sabés que lo que es terrible es que cuando vos leías, yo por supuesto no tenía la memoria exacta de ese texto y no sabía, vos no nos dijiste que ibas a leer. No. Pero un poco pasa como pasó con este libro reciente de Diario de una temporada en el quinto piso, de Torres, ¿no? En un programa de radio le leían a destacados dirigentes actuales párrafos de ese libro. Y le decían: ¿qué te parece esto? No, está perfecto, me parece muy bien, es lo que hay que hacer. Cuando les explicaban que esto había ocurrido 40 años atrás o 30 y tantos años atrás, bueno, se querían morir, ¿no? Pero yo... Salvo los giros idiomáticos de Moreno, aplica todo. Yo lo tuve que leer un par de veces. No, ¿qué giros idiomáticos? Está perfecto, está perfecto. Sí. Y digo, ¿cuál es la fuente? Es
Felipe Piña. Claro. Felipe Piña del tema conoce. Lógico. Y lo busqué también, lo googleé, porque digo, no puede ser que... Y pensemos, hace más de 200 años que dijo esto Mariano Moreno. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, lo que vos me pedías que yo aclare es noticia pública, pero puede ser que algún oyente no lo haya todavía podido escuchar o leer. Es tanta la vertiginosidad de la información que todo se pierde. Hoy hubo un fallo y una resolución judicial, un fallo penal del juez Sebastián Casanelo, federal, que le ordenó al gobierno que en 72 horas elabore un plan para entregar las 5 toneladas de comida que almacena en 2 galpones y que lo ejecute de modo inmediato. Y después de eso, el gobierno dijo que va a apelar la decisión porque la justicia no se puede entrometer en políticas públicas, que los alimentos existen, tienen distintas fechas de vencimiento, no están por vencerse, los que estén más próximos a vencerse se van a distribuir, son adquiridos por la administración anterior, dijo el vocero presidencial, y dijo que están a la espera de una emergencia. Sí, no, dijo que no se trata de una cuestión judicial, sino de una definición de política pública y textualmente estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Yo no puedo contener mi indignación ante esto y no puedo contener mi indignación ante quienes incumplieron y no repartían esto o hacían negocios con esto. Sí. Bueno, en el medio la gente, ¿no? Porque son las dos cosas, como siempre. Sí. Cuando en la denuncia y pensemos formal, que esa gente en su gran mayoría son niños. Tal cual. Sí, dale, Mercedes. No, yo lo que pensaba es que por un lado no se sabe ni la cantidad, se habla de toneladas, ni en qué consiste, se habla de yerba mate. Es decir, que hay también una ignorancia y una falta de registro y de control enorme, que nosotros planteamos a nivel de, yo diría que prácticamente todo lo que sería la administración pública carece de datos y carece de registros de los recursos, no solo de los alimentos. Y este inventario nacional de los recursos públicos sería también una responsabilidad de la ciudadanía, estar al tanto, y ahora que la tecnología lo permite, lo hemos hablado muchas veces con lo que sería el modelo de gobierno abierto, tener acceso a los recursos, dónde están, quién los administra, dónde se distribuye. Esto que el juez tenga que pedir que se señale en 72 horas qué es lo que hay y cómo se va a distribuir, marca el que no hay información precisa y organizada para brindarla a un juez. Vos sabés que en paralelo la otra demanda que yo iba a mencionar tramita en el Fuero Contencioso Administrativo Federal ante el juez Walter Lara Correa, que abrió hoy un proceso colectivo por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país, tema que Marta denunció en enero cuando de eso no hablaba nadie, y lo dijimos en este programa. Y el juez dice, agréguense, porque es una acción colectiva en la que se pueden agregar todos los que quieran, y ahí me sale una reflexión, ¿no? Por un lado, el gobierno acaba de denunciar que 1.600 comedores no existen, o no existen, terrible. O están cerrados, o nunca estuvieron, etcétera, etcétera. Bueno, eso es bochornoso, escandaloso. No puedo creer que los dirigentes sociales no den la cara y no digan qué diablo pasó con todo eso, y por supuesto que vaya preso todo el que tenga que ir preso. Ahora, como dijimos en el programa anterior, son 35.000 los comedores. El hecho de que 1.600 no existan justifica no darles la comida a los otros 35.000. Sí. No se entiende qué tiene que ver una cosa con la otra. Aunque fueran 20 los que no existieran. Claro. Es terrible y hay que distribuir eso entre los que están y los que funcionan. Además, lo charlábamos hace un rato, ¿no? Decía, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, que nosotros estamos cercanas, algunas de ellas, que muchas
con nombres que vienen desde hace varios años, se dedican a, no sé, hacer denuncias o tratar de que sus dirigentes se mantengan en un lugarcito cómodo dentro de la organización. Pocas diferencias a veces con lo que ocurre a nivel del Estado Nacional. ¿Por qué estas organizaciones no llaman a voluntarios? Ya que, como su nombre lo indica, son organizaciones, están organizadas, pueden convocar a voluntarios. ¿Por qué, por ejemplo, yo recuerdo en este momento la organización que me parece que no existe más, a lo mejor vos sabés, Mercedes, Nutrición 10, Hambre 0, que hizo cosas fantásticas. No existe más. Bueno, preguntémonos por qué no existen esas organizaciones. ¿Qué pasó? Seguramente no fue por debilidad de quienes la integraban, sino porque el sistema las demolió. Sí. Y se mantienen otras que están para el cholulaje. Y lo que pasa es que cuando hablas de cholulaje, yo creo que un poco la onda, digamos, lo que ha predominado y predomina lamentablemente en el mundo en estos últimos tiempos, es lo que... Hay un término que me llamó mucho la atención de este fin de semana, que es politainment. Sí. ¿No? Es muy... La política como entretenimiento. Sí, en vez de entertainment en inglés, politainment. Y de alguna manera es eso, lo dijimos la otra vez, se banaliza todo. Es un escándalo. Perdóname, quería mencionar una cifra en este contexto. La UCA dio, por supuesto, esperemos que mejoren, pero las cifras a fin de marzo, 55% de pobreza, 18% de indigencia. La mayor cifra desde la crisis espantosa de 2002. Son millones de personas, sí, aclaremos. Muchos Uno millones. Dice 58% y nadie asocia, bueno, ¿con cuántos millones? O 18% de indigencia, ¿cuántos millones? Sí. Haciendo referencia a esto que vos decías de la política como entretenimiento, leía también estos días, alguien lo dijo con mucha solvencia, no recuerdo quién, y me disculpo, pero lo repito, que en política las palabras son hechos y la forma es sustancia. Esto referido a política como entretenimiento, referido al show que tuvimos la semana pasada, ya tenemos que preguntarnos cuándo fue. Porque es tremendo la semana otra pasada, vez, el miércoles pasado. Sí, en el Luna Park. No sé, no. Y mientras tanto, aparecen, se hacen evidentes dificultades de gestión. Bueno, esto lo estamos viendo con lo que mencionabas de los comedores, los comedores los comedores, los merenderos. Y entonces uno se pregunta, los que hablan no, porque van a venir inversiones, pero ¿qué pasa con las inversiones? ¿Quién va a invertir si, como vos decís, la pobreza ha llegado a un nuevo récord, la indigencia también? Cae el consumo, los salarios no están perdiendo frente a la inflación duramente. Claro, no ganan, pierden frente a la inflación. Duramente. Bueno. Y en paralelo vamos a hablar en la segunda mitad del programa con alguien que conoce bien el tema. Para que vengan inversiones tiene que haber lo que se proclama en todo el mundo, que es la famosa frase de seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica, que no es un concepto que valga solamente para las inversiones, vale para cada una de las personas. Pero por supuesto. Saber que las reglas se mantienen, saber que dentro de 2 años, 3 años, lo que uno emprendió tiene las mismas normas con las que lo emprendió. En fin, es un tema complejo, pero esto lo vamos a tratar en la segunda parte. ¿Sí? Mercedes, vos querías decir algo. Sí, en realidad estaba atendiendo lo que ustedes planteaban y pensaba, ahora ya tiene otro nombre, pero la famosa ley ómnibus y todo lo que se plantea allí para fomentar las inversiones extranjeras, los recaudos que hay, las críticas que hay y la
permanente alejamiento del horizonte argentino de genuinas inversiones que no resulten al final como depredadoras de lo que son los bienes públicos de Argentina. Entonces, ahí es donde yo me pregunto qué va a pasar con la ley y qué va a pasar con las inversiones. No sé si ustedes se acuerdan, pero ¿cuántas veces hemos dicho esto de la necesidad de seguridad jurídica para obtener inversiones genuinas? Y yo digo que el punto de partida es la necesidad de acuerdos, ¿no? Que también ese es otro problema muy serio. Con este tema de la politainment, claro, el circo es pelearse, gritar, a ver quién grita más fuerte. ¿Acuerdos? ¿Qué tipo de acuerdos, Alejandro? ¿Un acuerdo para garantizar la impunidad, como parecería ser que ese sí, la ese parece que ley sí. base se está orientándose? Garantizar la impunidad. Hay más que la ley base, sería la designación del hijo en la corte, ¿no? Es verdad. Todo. Eso es para la segunda parte del programa, pero... No, pero lo que dice Mercedes es el régimen de inversiones, para inversiones especiales, que es muy interesante para convocar gente que no está, pero que está previsto para dárselo a los que ya están. Y a los que ya están en actividades que de por sí son ampliamente rentables, como toda la explotación petrolera, gasífera. Es decir, yo lo dije y lo vuelvo a decir porque me parece que es un debate que no lo escucho en los medios. A mí me parece bárbaro que se puedan llevar las utilidades en dólares, porque en cualquier país del mundo esto ocurre y está bien. Ahora, no entiendo por qué a gente que tiene buenos negocios, que le va bien y que ya está, además de que se lleve las utilidades, que por supuesto hay que ver cómo hacemos para tener el balance de los dólares, pero me parece bien la idea, le bajemos los impuestos. Mientras, como vos decís bien, el 21% del IVA lo pagamos todo, mientras el consumo sigue bajando, mientras, no sé, los despachos de cemento cayeron 36%, los insumos para la construcción 33%, las bebidas con alcohol 23%, las golosinas, alfajores, chocolates 20%. Es decir, en el medio de toda esa crisis le tenemos que dar premios especiales a los negocios que están asegurados. Y en medio de esto que vos decís, volvamos a algo que conversamos en el programa anterior. La banalidad de la locura, ¿no? La banalidad de la locura. Un analista político dijo este fin de semana, Milei está sacudiendo al mundo, se divierte y, bueno, presenta la política como entretenimiento, le dedica más tiempo a ser profeta que a ser presidente y la buena imagen y la confianza de la gente permanece en números más o menos estables. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué nos pasa? Quizá la respuesta está en aquello que Mariano Moreno intentaba modificar y no se logró, ¿no? Claro, la respuesta por ahí, más que nos pasa, la pregunta debería ser ¿qué nos pasó? Porque por lo que nos pasó, nos pasa esto, ¿no? Había algunos números interesantes que publica hoy en La Nación Oliveto, un artículo sumamente valioso para mí, donde dice: la última encuesta nacional de poliarquía volvió a registrar en mayo 57% de la población convalida y acompaña la gestión de Milei. Ahora, el principal sentimiento, a 38%, que es alto, es la esperanza. Le sigue la incertidumbre con el 21%, y después una sumatoria que llega a 40%, que son tristeza, angustia, bronca, enojo, desilusión y miedo. Es decir, justamente todo eso para mí tiene muchísimo que ver con lo que pasó antes y con la falta clarísima de propuestas diferentes. Sí, también. Sí. Y esto, bueno, finalmente es muy disruptivo, ¿no? Es muy disruptivo. Y algo que tenemos que preguntarnos, quienes tenemos ya unos cuantos años y bastante experiencia, es que ¿no estaremos observando este fenómeno con categorías antiguas? Porque no solo pasa acá.
esto? ¿Pasa en Estados Unidos? ¿Pasa en otros países? No sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me parece una pregunta excelente con respuesta abierta, porque sin ninguna duda este tipo de fenómenos, y cuando uno mira la historia de nuestra región, de Latinoamérica, ve que cuando uno analiza el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, y lo analiza localizado territorialmente, bueno, es un fenómeno local, el surgimiento del peronismo, y cuando mira la región ve que había muchos Perones con distintos nombres. Entonces, históricamente, en mitad del siglo pasado, a partir del 40 y pico, hasta ahora estamos viviendo un proceso de globalización, donde los fenómenos son globales, pero tienen su localización local. La pregunta que vos hacés, Marta, a mí me parece radical y fundamental empezar a contestarla. ¿Qué sucede en el plano local para que las instituciones, bueno, sería para la próxima parte del programa, pero es fundamental esto que vos has dicho permanentemente y enfáticamente, de la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de su responsabilidad para el fortalecimiento de las instituciones? Porque estos fenómenos de personalismos, de ir de un vértice al otro, ¿no? De pasar por la radicalización de la derecha o de la izquierda, en fin, estos movimientos tectónicos, digamos, ¿no? De capas sociales que caen en la pobreza y la concentración de la riqueza en 4 o 5 personas, en fin, todos esos fenómenos tienen una posibilidad de administración en el plano local, ahí está la responsabilidad de la ciudadanía como tal. Sí, lo que pasa es que creo que Marta estaba apuntando más justamente a la banalización, porque la política misma ha quedado ya en un plano no solo, digamos, de bronca de parte de la sociedad por todo lo que los gobiernos anteriores hicieron, sino de, digamos, de falta de valorización de la gestión. Yo creo que eso de alguna manera ha hecho que la gente piense que no es posible hacer una buena gestión. Sí, dan por sentado que, bueno, sí, esto es así, esto es así. Tal cual. Bueno, hay un tema muy interesante. Más bien, quiero decir una sola frase, Ale. Más bien que consideran que lo hecho hasta el momento no solamente no fue suficiente, sino que los hizo caer en la pobreza. Sí, tal cual. Y ahí entra, es también histórico, que la gente busca salvadores, figuras, que ya sea porque su carisma, su grado de locura, su rupturismo, su ¿cómo puedo decir?, su catastrofismo político y demás, les dan como diciendo, bueno, estamos de acuerdo con vos, ciudadanía, nada de esto sirve, vamos por algo nuevo. Mira, yo quiero mencionar una frase de Bertolt Brecht, esto relacionado con lo que vos decís, la gente quiere salvadores, necesita profetas. En este caso, Bertolt Brecht dijo: pobre de las sociedades que necesitan de héroes. Sí, claro. Sí. Ahora, yo quería hacer un comentario, porque ya tenemos a nuestro invitado. Está con nosotros Alejandro Mercedes, Fargosi, ya llegó el invitado. Ella ya en 5 minutos le vas a poder empezar a preguntar eso que querías. Pero antes de hablar con Alejandro, no queríamos dejar de mencionar, aunque sea un tema muy delicado y al mismo tiempo profundamente desagradable, que es el caso del intendente de La Matanza procesado por abuso sexual. Para mí lo más desagradable es que vuelve a marcar lo tremendo del doble estándar de la política Mutis argentina, por, ¿no?, el foro de tantísimas mujeres que se dicen feministas. Yo me considero feminista. De la primera hora tu hermana, Ale también lo es, y tantísimas otras, Mercedes seguramente también, pero algunas más novatas ante esta situación
mutis por el foro. Sí, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, supuesto reivindicador de esas ideas, sacándose la foto con Espinosa al día siguiente del procesamiento. Eso es una cuestión privada, dijo. Claro, es privado, que lo prueben, es bárbaro. El doble estándar en la Argentina funciona, funciona y ha funcionado en todas las direcciones, ¿no? Pero este es un caso bastante escandaloso, porque además los detalles, como pasó con el caso Alperovich, ¿te acordás? Sí. Son muy desagradables, son situaciones de abuso de poder realmente de tipo feudal, ¿no? Porque, la matanza de alguna manera es un feudo también. Y hay que destacar la valentía de quienes denuncian, ¿no? Porque esta mujer recibió presiones de distinto tipo, la amenazaron, le ofrecieron cosas como para que se quedara tranquila, y ella siguió y ojalá que la causa avance como corresponde. Lo que no nos olvidemos de que este formato de ocultamiento y de negación también se da no solo en la política, se da en el fútbol. Sí. Y las que denuncian en determinados momentos frente a la presión terminan arreglando lo económico, porque ya que las escracharon y sus vidas entraron en otro circuito de absoluta negatividad, por lo menos tener una garantía económica, y entonces también ahí se genera un proceso borroso por parte de las víctimas. Es realmente un tema para tocar en profundidad, porque se da en todos los niveles donde hay poder, donde hay mucho dinero y donde hay corrupción. Es un tema, efectivamente, lo vamos a tomar como un tema para tratar específico. Bueno, nos vamos a nuestra breve pausa musical. En este caso, justamente con un tema que algo tiene que ver, ¿no? Porque estamos hablando de ese glorioso ícono de Simon & Garfunkel, Los sonidos del silencio. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Bueno, decíamos que estamos con Alejandro Fargosi, abogado, diploma de honor, recibido ¿cuánto tenía? ¿21 tenías vos? 21 años y 362 días, logré meterla antes. Bueno, Alejandro Fargosi se acaba de empezar a presentar por sí mismo, por si alguien no lo había escuchado, porque más allá de su capacidad como jurista, de docente universitario, fue director de Asuntos Jurídicos de Telefónica, ejerce activamente la profesión, ocupó diversos cargos, Colegio Público de Abogados, y fue consejero de la magistratura, numerosos trabajos académicos, artículos en medios, pero por encima de todo, yo lo voy a decir con cierto pudor, porque es mi amigo, pero es un tipo extremadamente interesante y divertido de escuchar. ¿Solo amigo tuyo? Gracias. Bueno, yo también me considero amigo. No. Y la tendencia monopólica de Alejandro es una cosa, pero bueno. Alejandro, nosotros venimos comentando un tema que no hemos tratado en profundidad y por eso queríamos charlarlo con vos. La designación de un juez de la Corte Suprema obviamente es un tema importante, pero de alguna manera, con los problemas tan grandes que tenemos en la Argentina, se podría pensar que no le interesa o no le preocupa demasiado a la mayoría de la sociedad. Por eso te quería mencionar, ayer Morales Solá dijo en su artículo en La Nación que el desconocimiento social de la propuesta de Ariel Lijo como miembro de la Corte bajó de un 60 a un 30%. Es decir, que ahora un 70% sabe que está propuesto, y por supuesto también sabe que hay grandes impugnaciones a su designación. ¿Podés explicarle vos, que sos el autor de una de las más fundadas impugnaciones que haya leído, y leí unas cuantas, cuáles son las razones por las que vos te oponés y cuáles son las razones por las cuales es un problema serio para la sociedad? Y yo quiero citarte, vos decís, la designación de Lijo sería trágica. Sí, literal, esa es la palabra que usé, empezando por ahí quizá. Lijo puede estar, si resulta designado, vamos a tener juez de la Corte por una generación más, es decir, le vamos a haber enchufado un juez de la Corte a mis nietos. Mis nietos van a ser mayores de edad, van a estar activos en su vida y van a tener un juez de la Corte designado por nosotros, en definitiva, directa o indirectamente fuimos nosotros. Y eso tiene un problema grave porque, y de ahí lo trágico, porque en definitiva los gobiernos pueden hacer lo que se les dé la gana, pero aunque no parezca, el
organismo que más poder tiene en el mediano y en el largo plazo es la Corte. La Corte está más allá incluso de las propias leyes cuando las anula, las declara inconstitucionales, es el término técnico. Con lo cual tienen hasta una capacidad legislativa y por supuesto ejecutiva cuando le ordenan al poder de gobierno, al poder ejecutivo, hacer tal o cual cosa. En resumen, es casi devastadora esa tendencia que tiene la Argentina a creer que el Poder Judicial es el hermano pobre del esquema de poderes, cuando en realidad es trascendental. Sí, tal más cual, tal que cual, un presidente tal cual. o que un legislador, que los legisladores dividen su poder entre la cantidad que son y el tiempo que están. Y el presidente, que de última tendrá muchísimo poder, pero 8 años, con suerte, no más que eso. El señor Lorenzetti, por ejemplo, el padrino del hijo, está desde hace 20 años y le quedan todavía como 10 más. Qué barbaridad. Conclusión, es un problema grave, sobre todo porque cuando uno toma los 2 códigos de ética que existen en el mundo como mejores referencias, que son el Código de Ética de las Naciones Unidas y el Código de Ética Judicial Iberoamericano, son muy parecidos, tienen otra terminología, pero dicen básicamente lo mismo. ¿Y qué dicen? Que los jueces deben serlo y parecerlo. Deben serlo y parecerlo. La lógica, yo siempre he tratado de explicar el derecho a la gente que no se dedicó a la abogacía y a los que se dedicaron también en la época en que era profesor de la facultad. El derecho es lógica, es sentido común, no tiene demasiadas complejidades. Por ahí uno puede discutir si un banco puede ser una SRL o una anónima, pero esos son temas totalmente secundarios. Lo importante es que cuando el estómago nos dice que algo está mal, es que está mal. No hay ninguna opinabilidad sobre esta cuestión. Por ejemplo, cuando el sujeto Kicillof dice que los temas privados él no se mete, bueno, los delitos no son temas privados, los delitos son temas públicos, por definición. Cuando el ministro de Justicia, Cunio Libarona, dice que el doctor Lijo ha sido relevado de todo tipo de imputación porque no prosperó ninguna, se está equivocando muchísimo, porque el patrón de medida que se le aplica a un juez no es el patrón de medida que se le aplica a un ciudadano. Es el ciudadano el que tiene la presunción de inocencia. El juez tiene que tener mucho más que una presunción de inocencia basada en que tal o cual expediente se lo durmieron. A mí, perdón que hable de una manera tan brutal, pero que se lo durmieron en el Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos el país en una situación judicial catastrófica. Además, de hecho, hay gente que se muere todos los días por esto. Porque hay jueces que liberan delincuentes que no debieran estar liberados, y pasó antes de ayer, con lo cual no será todos los días, pero cada 2 o 3 días muere una persona que debiera hoy estar viva, porque un juez hizo mal su trabajo. ¿Por qué no van a hacer mal el trabajo si son totalmente impunes? Los jueces en la Argentina son totalmente impunes y la designación del hijo sería trágica porque sería el premio más sublime a la impunidad. ¿Que es cuál? La Corte Suprema. Has hecho una carrera de 20 años como juez de primera instancia, en la cual acumulaste una monumental cantidad de errores, imputaciones, denuncias. ¿Y cuál es el premio de eso? ¿Ser expulsado del sistema? No. Ser llevado a la máxima categoría. Es una barbaridad. Vos decís también en algunas de las tantas notas que te han hecho, además de... coincido con Alejandro, la mejor de las impugnaciones, gracias, la más completa, evidentemente es la tuya. Vos decís que el índice de impunidad en la justicia penal es del 99.5%. Sí, este es un dato que surgió en la época de Macri. Horroroso. Surgió en la época de Macri, porque lo que hizo el Ministerio de Justicia en aquella época, era el ministro de Garabano, fue tomar la cantidad de denuncias y de procesos judiciales, ver quiénes habían cumplido las condenas, y entre los que no la cumplieron porque se escaparon. El sistema argentino es de una perversidad monumental, uno se escapa y zafa, es increíble. Entre los que zafaron por escaparse, los que zafaron por el cumplimiento condicional, los que zafaron porque nunca los encontraron culpables, 99%, es una barbaridad. O sea, esto en términos de cine quiere decir que todos hay 99% de delitos perfectos. Tal cual. Dale, Mercedes, no te estamos escuchando, Mercedes. No sé ¿Perdón? por qué. Ahora sí. Que vos, Alejandro Fargosi, porque hay 2 Alejandros en este momento, haces hincapié en algo para la audiencia bien pragmático.
vos por un lado planteás lo del tiempo en la justicia y decís que el tiempo es irrecuperable y que hay que eliminar burocracias, pero aparte haces una descripción que me encantaría que la profundizaras, que hay que eliminar la naturaleza polifacética que le gusta tener a los jueces. Vos decís, los jueces no están para dar clases en la facultad, vivir en congresos o viajar, sino que están para dictar sentencias y dedicar su vida a ello. Y me interesaría que lo completaras, sos bien contundente. Sí, esas son las cosas en las que me vi prácticamente sumergido cuando estuve en el Consejo de la Magistratura. Ya llevaba muchos años de abogado, pero claro, hay temas de los que uno no se ocupa demasiado, y estando en el Consejo me di cuenta que toda la realidad de los jueces tiende precisamente a colocarlos en una posición en la que no pueden ser buenos jueces. Primero, se les permite pasarse la vida dando cursos, conferencias, clases en la facultad. Los jueces no están para ir a dar clases a la facultad, ni para vivir viajando como hacía Zaffaroni, como hace Lorenzetti, como hacen... Los jueces están para estar clavados en su despacho 24/7, por 300, no por 7, por 24 por 365, porque su función es tener el juzgado al día. Y por ejemplo, una de las cosas que jamás logré convencer a mis compañeros de aquella época de Consejo de la Magistratura era que debía exigirse a los jueces en esa famosa y payasesca entrevista personal, que es un lugar en donde aparece el candidato a juez y a veces no hay ni siquiera que preguntas que contestar, porque nadie se las hace. En esa payasesca entrevista personal que sirve para poner primero el que estaba último y último el que estaba primero, es literal, esto no es chiste, sí, me acuerdo. No se les pregunta, por ejemplo, si van a tener el juzgado al día. Claro. Y como si todo esto fuese poco, bailamos todos un minué de lo más curioso. Para los jóvenes, minué es un tipo de baile. Hay que acordarse que nosotros ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Escúchame, ¿qué tienes contra el minué? Yo bailé el minué cuando estuve en Jardín de Infantes. No, al revés. Y, por eso. Generé una gran carcajada en el público. Yo no me di cuenta por qué, porque al pasar debajo de no sé dónde se me cayó el peinetón que me habían puesto y yo no me enteré de que yo pensé que se reían porque yo estaba bailando el minué bárbaro. Mucho peor yo, que generaba carcajada porque bailaba lento nada más. Pero volviendo a lo que decíamos, el minué ¿en qué se basa? Los jueces han convencido al resto de la humanidad de que no deben ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Es la única profesión en la cual ejercerla es totalmente impune por principio, que además no figura en ninguna ley. Repito lo que dije, los jueces han convencido al resto de nosotros, los argentinos, de que no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. ¿Y qué lo vamos a juzgar? ¿Por cómo juegan al golf? Pregunto. ¿O por cómo manejan el auto? Tal cual. No, y cuando vos estás diciendo eso, yo le agrego, desde la práctica profesional, para el que obviamente, como decís vos, no es abogado, es increíble cómo hay juzgados que están al día y el de al lado no está al día. Claro, es decir, tiene mucho que ver con lo que hace el juez. Es una típica observación de abogado que trabaja de abogado como vos, o como nosotros tres acá en definitiva, y es que uno percibe que con el mismo presupuesto, la misma cantidad de empleados, las mismas leyes, los mismos edificios, la misma posibilidad de excusas, porque siempre encuentran excusas. La última fue una nota escrita por una jueza en La Nación que prácticamente decía que no tenían recursos. Los tipos mejor pagos del sistema público argentino no tienen recursos. Hay con la misma realidad, cada juez, hay jueces buenos y jueces malos, porque son impunes, pueden hacer lo que se les da la gana. Para que capten los oyentes a qué me refiero con esto. Hay jueces que logran, o les pasa, no sé, suspender la actividad durante el año para pintar su juzgado cuando se pasan un mes de vacaciones en verano y 15 días en invierno. No pueden hacer coincidir la pintura con la vacación. Sí. Eso lo hace cualquier persona en la vida privada y dura 2 días en el cargo. Tal cual. Sin embargo, hablemos de números para ir a cosas muy concretas. Desde la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, en las provincias es peor, aclaro, pero no manejo tanto ese tema. Hasta hoy, esto fue en el 98-99, se han ido por las malas, digamos, o sea, echados o presionados para que se fuesen,
no quiero exagerar, pero 25 jueces sobre 1000. El porcentaje es nada. Y no hay 25 malos entre los 1000, hay mucho más de los malos. Conclusión, ¿por qué funciona mal la justicia? Porque viven en Narnia y se los permitimos que vivan en Narnia. ¿Por qué se lo permitimos? El Consejo de la Magistratura tiene los jueces que, siguiendo el viejo principio que perro no come perro, se protegen entre ellos. O sea, los jueces, lo que es increíble, los jueces buenos protegen a los malos. Esto es típico de casi todas las profesiones, con una enorme diferencia. Que los abogados hagamos lo mismo, y lo hacemos, está mal. Que lo hagan los médicos y lo hacen, está mal. Pero los jueces son funcionarios públicos. Ni siquiera son funcionarios, los jueces son el tercer poder. Sí, tal cual. Y hay una gran cantidad, además, de juzgados vacantes. Sí, yo ahí tuve, la verdad que no sé si tengo la idea madurada. El problema es que con el sistema actual es muy difícil que salgan jueces buenos. Está todo pensado para que salgan jueces malos entongados con la política. Para que ustedes se den una idea, yo que tuve que tomar algunas decisiones duras de voto, pero sin hacer historia ni ser tan autorreferencial, cuando uno vota por candidatos a jueces, ni siquiera puede votar por individuos, tiene que votar en bloques, tiene que votar ternas. Esto es lo mismo que si para recibirse de médico uno no vota, no califica a cada examinando. Califica 3. Califica 3. Una locura. ¿Por qué lo hacen así? Porque en la trenza previa, cuando se arma la terna, que esa no la arman todos los miembros del Consejo, la arman los que tienen poder, o sea, los jueces y los políticos, los abogados estamos dibujados en el Consejo de la Magistratura, ahí lo mandan de a 3 para que ninguno traicione a ninguno. Claro. Entonces mandan una figurita de cada uno. ¿Se dan cuenta cómo es Sí, que además el disparate también es, se manda una terna y decide el Ejecutivo. Entonces un tipo que, como vos decís, estaba en los resultados de exámenes y de antecedentes séptimo, hacen la famosa entrevista, en la entrevista le ponen la máxima nota y lo pasan a tercero. Entra en la terna como tercero, pero como es el amigo del poder, termina siendo él. Bueno, decir, hay un caso paradigmático que se llama Ignacio Rodríguez Varela, que al final fue designado juez en la época de Macri, que salió primero en 35 concursos, pero como portaba apellido, su padre había sido funcionario en el proceso, el kirchnerismo no lo nombraba nunca. Ganó 35 concursos y recién terminó con el 36, creo, 37 siendo designado juez. Ahora, Alejandro, tengo una pregunta vinculada con lo que decís. Estamos en una situación insólita con respecto a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte, porque tenemos todos algunos años y no recordamos ninguno que haya habido semejante cantidad de impugnaciones, sobre todo de casi todas las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la justicia, los sectores académicos vinculados con la justicia y personalidades que piensan entre sí completa, o pensamos, porque yo también firmé, por ejemplo, una solicitada que vos estás entre los primeros firmantes, muy destacada, donde hay cientos de firmas de gente que piensa muy diferente. Es increíble. Ha logrado lo que logran los epítomes tal cual. Del bien y del mal. La unanimidad. Juntan a todo el mundo. Prácticamente la unanimidad. Ahora, en paralelo, uno escucha el silencio atronador del Senado de la Nación, donde no hay casi ningún senador que haya abierto la boca, y ahí no hay distinción de partidos. Sí, yo te lo diría en estos términos. Yo te lo pregunto en estos términos. Lijo, a cambio de la aprobación de alguna ley, Lijo a cambio de la impunidad de una ex vicepresidenta, a cambio de la impunidad, acuerdo de el actual gobierno con el kirchnerismo en un pacto de impunidad. Mirá lo que te voy a contestar, ojalá. A ver. Ojalá fuese así. A ver, ¿por qué? Porque si la designación del Lijo asegurase darle a Milei las herramientas que necesita para gobernar, no nos olvidemos que es el primer presidente que se pasa 5 meses sin nada, porque le aprueban una ley, uno diría, sacrifiqué un cuerpo de ejército completo en la guerra, pero por lo menos logré algo. Yo creo que es peor todavía. Esto es el resultado de una maniobra, esto es, de acuerdo a las informaciones que manejo, pareciera ser que es, relativicemos, pareciera ser que es el resultado de una maniobra sumamente pícara
del doctor Lorenzetti, que convenció a Milei de que los doctores Rosenkrantz y Rosati y Maqueda eran obstáculos para la aprobación de las leyes, de la puesta en funcionamiento de las leyes que él necesita, y en cambio él y el hijo iban a poder ser sus defensores, los defensores del plan económico de Milei en la Corte. Yo no creo que el tema llegue ni siquiera a Cristina Kirchner ni nada por el estilo, que seguramente debe ser parte de la sazonada del tema. Pero me preocupa los silencios del kirchnerismo, obviamente que siempre me han preocupado. Salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor, del PJ puro pasamos al PJK, pero me preocupa más los radicales y los del PRO. Muchachos, no tienen ninguna excusa para votar al hijo, pero ninguna. Sí. Pero todo indica, por lo menos no están diciendo que no lo vayan a votar. No dicen nada. Realmente es un tema trágico. Por eso yo usé esa palabra de entrada. Sí. Porque yo creo que es una palabra que encierra por completo la situación que se origina con esto, y la usaste diciendo eso. ¿Cómo convences la designación a un del juez? Hijo sería trágica. ¿Cómo convences a un abogado, a un juez, a un fiscal, a un ciudadano común, a un denunciante, como en el caso de todas las mujeres que denuncian a costa de tantos riesgos, a un habitante de la provincia de Formosa que le pare las patas como una maestra antes de ayer a ese sujeto Infran? ¿Cómo lo convences de que luchan por algo si el premio se lo llevan los malos? Alejandro, una consulta. Estuvimos hablando de esto antes de comenzar el programa. Desde otro punto de vista. Sí. Una pregunta concreta que también es importante. Uno supone, y realmente los miembros actuales de la Corte y los que yo recuerdo para atrás, que para ser juez de la Corte hay que tener antecedentes académicos destacados, digamos. Por ejemplo, tanto vos como yo hemos escrito unos cuantos artículos, sabemos de derecho, hemos dado clases. Sí. ¿El hijo tiene antecedentes académicos suficientes? No solamente no tiene antecedentes académicos suficientes, basta leer su currículum, que me hizo acordar al de aquel candidato de Cristina, el candidato del Papa. Reposo, que escribía con Arial tamaño 15, con los márgenes recortados. Esto es verdad, no es broma. Sí, no es verdad, vi el currículum. No solamente eso, sino que además es especialista, si lo fuera, en derecho penal, que es el derecho, el último derecho que no interesa para nada en la Corte. En la Corte, la Corte tiene un 8% de sentencias penales en su historia, 8%, de las cuales no se ve el tema penal en sí mismo. Y explico por qué. Porque la Corte no es una instancia de revisión de la aplicación del derecho. A ver cómo explico esto para los que no son abogados. La Corte no está para decir que la Cámara analizó mal los hechos de la causa, o que el juez de primera instancia analizó mal los hechos de la causa. La Corte está para decir, señores, lo que hicieron las instancias de abajo violan un derecho constitucional. Claro, tal cual. Tan es así que el derecho penal es un derecho que se aplica en jurisdicciones locales. Hay jueces penales nacionales, con este engendro que tenemos acá, federales y provinciales. La Corte no se mete en temas penales. Uno puede saber todo lo que quiera del artículo 72 del Código Penal. La Corte no lo va a ver. Claro, tal cual. Es una mentira decir que la Corte tiene que ver penal. Claro, metieron en su momento a Zaffaroni, que por suerte hizo mucho menos daño al que podía porque vivía de viaje. Esto no es broma, esto en serio, esto es verdad. No, pero además ahí hay, más allá de lo que cada uno opine sobre Zaffaroni, y aclaro que mi opinión no es buena, Zaffaroni tenía un currículum académico lo suficientemente lógico, impactante, si no trabajaba. Pero digamos, no es el caso de la propuesta actual, ¿no? Claro, exactamente. No, a eso me refiero. Lo del hijo es tan terrible, y yo entiendo los condicionamientos de Milei son triples. Por un lado, no sabe de este tema, ni él ni su hermana saben de este tema, y están absolutamente tapizados del drama económico que tienen que enfrentar. Por el otro lado, se acercó una persona con una inmensa capacidad para convencer a los demás, que es el doctor Lorenzetti, que convenció a Cristina de que había que derogar un código que nadie atacaba, porque ni siquiera el ERP atacaba el Código Civil, y nos quedamos de buenas a primeras con un código escrito por 100 y pico de personas que tiene problemas infinitamente más graves. Si Milei pudiera leer ese código, que obviamente que no puede,
Yo creo que lo primero que hace es retirar a cualquier cosa que le diga a Lorenzetti, porque es el código más estatista que existe, el código civil y comercial actual. Es lo contrario del código de Vélez. Pero bueno, dejemos de dos. Y encima, como si fuese poco, no se le ocurre mejor idea a Rosati, y lo voy a decir con nombre y apellido para no andar perdiendo el tiempo ajeno, ¿no? No se le ocurre mejor idea a Rosati que salir a dar conferencias, que dio 2 o 3 desde que Milei asumió, hablando de temas económicos. No tiene que hablar de temas, es más, no tiene ni que dar conferencias. El presidente de la Corte está para la administración cotidiana de la Corte, no para parecer que él es jefe de un poder que puede incidir. Acá se armó una tormenta perfecta con el tema del hijo. Y yo te pregunto, ¿y tu opinión sobre García Mansilla? Bueno, me parece que es un hombre, es bueno por partida doble, no por su ideología, que quizá no coincida con la mía en todo, pero es un hombre que tiene una mezcla ideal. Ha trabajado de abogado y ha trabajado de académico. Porque vos, Alejandro, hablabas del trabajo académico. Yo creo que lo más medular para ser juez es haber trabajado de abogado, que es una cosa que dejó de ocurrir en la Argentina. Acá se elogia la carrera judicial paralelizándola con el cursus honorum de los romanos. Hagamos una microhistoria. El cursus honorum de los romanos quería decir que el hijo del más bacán de los romanos lo mandaban a hacer la colimba como el último de los soldados, y cuando llegaba a empezar los cargos públicos ya había pasado por toda la paliza de la vida real. Tal cual. La carrera judicial es un chico que se mete en tribunales a los 18 años, empieza a meter sellos en la mesa de entradas y siempre estuvo en Narnia. Correcto. Es lo peor que puede haber. Y ojo, no lo digo yo. Esto, el que lo dijo en términos menos coloquiales, y además en inglés, que siempre suena mejor, fue un juez norteamericano que acaba de morir, un tipo muy respetado de la corte norteamericana, que se llamaba Antonin Scalia, que es lo que decía era que toda la estructura de garantización de los derechos y obligaciones de un juez terminaba convirtiendo en burócratas. La corte está para cuando, desde mi punto de vista, cuando un abogado, un profesor de derecho, pero sobre todo un abogado, un tipo que conoce la realidad, llega a ese momento de la vida que nosotros, no digo ustedes que son muy jóvenes, pero que yo ya estoy transitando, por ejemplo, en el cual uno está más en la etapa de dar que de recibir, que es algo que a una persona de 50 años ni siquiera se lo imagina, pero cuando uno ve ese número horrible que empieza con 7, ya lo entiende. No, acá mira, saltamos los 3. Para otro programa. Mercedes, nos quedan unos minutos hoy, así que te voy a privar del privilegio de tratar de hacer la pregunta cuando nos quedan 2. Pero yo quería una de cómo defender las instituciones, que hizo referencia Alejandro a Julio Montero, un artículo de él. Pregúntalo vos. Dale, preguntala. Sí, hoy Julio. Por eso te digo, preguntala, dale. Sí. Dale. Te pregunto sobre ese artículo, porque vos lo haces referencia a este artículo, de cómo defender las instituciones. Sí, Julio es amigo mío, con lo cual sé lo que piensa más allá del artículo que salió hoy en La Nación, que por razones de espacio obviamente que es corto. Pero Julio tiene, lo que plantea básicamente son 2 pilares importantísimos. Primero, ser realista, vivir en el mundo de la realidad, porque en el mundo de la teoría todos podemos solucionar las cosas y podemos demostrar que la luna es de queso, como decía Kant, pero resulta que no es de queso, es de luna la luna. Y por el otro lado, hay que tener una dosis de grandeza, es inevitable la grandeza, o sea, no hay ningún país que pueda mejorar en algo si no tiene una dosis de grandeza. A grandeza le llamamos vamos a poner casos de acá, le podemos llamar a Urquiza cortando la guerra civil, lo podemos llamar a Mitre nombrando opositores en la corte. Hay elementos imprescindibles para tener un avance institucional, que es tener un poco de suerte en los fulanos que nos toca tener en el candelero. Toda esa suerte monumental que tuvo la Argentina en 1860-1900 la perdimos en la de 1960-2000, Bueno, mira, justamente al comenzar el programa hablamos del 25 de mayo y leímos el juramento de Mariano Moreno, y yo diría que esto lo perdimos desde antes, no en 1860. Es impresionante.
810 y para atrás y para adelante. Sí, puede ser. De hecho, hay una frase de Belgrano, se me ocurrió y se lo recomiendo para que le guste la historia, leer el epistolario de Belgrano. Encontré una carta en el epistolario de Belgrano que le dice a no me acuerdo qué amigo de él, ¿qué vamos a hacer con tipos como estos? Se refería a los otros de la primera junta. Pero bueno, todo es mejorable obviamente en la vida. No, y tampoco es que transmitamos un mensaje tan depresivo. Yo creo que muchas cosas, ha habido muchos avances, pero bueno, tenemos algunos problemas efectivamente recurrentes. Ese sí, es muy interesante leerlo. Marta leyó el juramento de Moreno y realmente, para el que no sabía de qué estaba hablando, podía haber sido escrito con un poquitito hoy leí una de Moreno espectacular. Estamos yendo. Leí una de Moreno espectacular cuando dice que todos los problemas que tenemos acá para pagar todo carísimo, estábamos hablando en 1810, se solucionaban abriendo las importaciones. Tenemos el mismo problema hoy que hace 200 y pico de años, pero bueno. Alejandro Fargosi, muchas gracias por tu participación en Al Derecho y al Revés. Muy interesante la charla. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Nos vamos Alejandro. hasta la semana que viene, como siempre, con el Nano Serrat. Un abrazo para todos.